Bueno, vamos a continuar con el capítulo 9 del libro. En el video anterior revisamos la ley de Hess, que permite obtener calores de reacción estándar para la reacción de interés, pero lo calcula a partir de otras reacciones en las que sí se conocen los calores de reacción. Existen otros dos métodos que son más generales para calcular calores de reacción, y es lo que voy a revisar en este video. El primero, aquí ya está el título, es cálculo de calores de reacción a partir del calor de formación. Y en rojo pueden ver la definición de qué es una reacción de formación. Dice, es una reacción donde un compuesto se forma a partir de elementos constituyentes tal y como existen en la naturaleza. ¿Sí? Ahorita vemos un ejemplo. Los elementos constituyentes pues son así como están en la naturaleza, y aquí hay dos ejemplos. El oxígeno molecular, el O2, es como existe en la naturaleza. El nitrógeno también es el mismo caso, es oxígeno, nitrógeno molecular, N2. A eso se refiere con elementos constituyentes. El carbono, por ejemplo, él existe como carbono en la naturaleza, como una C nada más. ¿Sí? El hidrógeno también existe como H2, como hidrógeno molecular. Entonces a eso se refiere con elementos constituyentes, con esta parte de aquí. Y entonces esa es la reacción de formación. Ahorita hago un ejemplo. El calor de reacción de esa reacción de formación pues se llama calor estándar de formación cuando estamos a 25 grados centígrados, y se representa por delta HF, F por la formación, y como ya saben el cero que está aquí es por condiciones estándar. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Esta es la reacción de formación de metilamida. De metilamida, que es este compuesto CH5 nitrógeno. Y necesitamos especificar la fase, entonces va a ser en estado gaseoso. Entonces este es el compuesto que se refiere en la definición acá de formación. Entonces él es el producto de esta reacción de formación, entonces él lo voy a escribir acá al final, forma gaseosa. Y entonces necesitamos combinar carbono, hidrógeno y nitrógeno como elementos constituyentes para formar la metilamida. Entonces el carbono existe como un sólido en la naturaleza, lo reaccionamos, y ahorita balanceo la ecuación. Necesitamos hidrógeno, él existe como hidrógeno molecular y es un gas, y necesitamos también nitrógeno, que también existe como gas en la naturaleza y como nitrógeno molecular. El balanceo nos va a llevar a que esto es 5 medios y este es 1 medio. Entonces ahí está la reacción de formación de metilamida a partir de elementos constituyentes. La premisa es que ya se tienen medidos muchos calores de formación de reacciones como estas, ya esos valores ya son conocidos. Y están reportados también en la tabla B1. Entonces aquí ahorita vemos la tabla en el libro. Y como es reacción de formación y esa condición es el calor el que está reportado otra vez es nada más el calor de formación, calor estándar de formación. Entonces solo esta reacción, solo hay información reportada de calor de reacción a 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Dónde está ese valor? Eso lo vamos a ubicar en la tabla B1 antes de buscar el compuesto
voy a ubicarlo donde está el calor de formación en la tabla, y aquí está nada más para ubicarla, cuál columna es esta columna de aquí. Ahí está delta H F0 circunflejo, y están las unidades en kilojoules por mol. Entonces en esa columna es donde podemos encontrar los calores de formación para los compuestos pues que están acá en la primera columna. Entonces ahora sí vamos a buscar el que nos interesa, que es metilamina. El compuesto está aquí. Voy a hacer más grande la tabla. El compuesto está aquí. Entonces es información de esta fila. Está la metilamina. Y la columna no está en los encabezados, pero es este valor que aparece aquí, menos 28. Entonces el calor de formación a condición estándar para la metilamina es menos 28 kilojoules por mol. ¿Sí? Y este mol es por mol de metilamina. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí se extrae esa información. Noten, por ejemplo, la información que está en la parte de arriba para el... vamos a ver un ejemplo. Noten que para el metanol, que sería esta fila, hay dos valores. ¿Sí? Hay dos calores de formación, y este valor de 238.6 es para líquido, si quieres formar alcohol metílico líquido, pero si persigues que sea gaseoso es el valor de menos 200.1.2. entonces ahí está L o G. Entonces es importante que por eso hay que establecer en qué fase se va a producir el material, ¿sí? Para tomar el valor apropiado. La columna esta de calores de formación tiene muchos errores. Entonces en otro video vamos a ver una base de datos donde podemos también extraer calor de formación y todo lo que hemos visto en el curso con respecto a datos, todo lo de las tablas. Eso lo vemos en otro video, y ahí no hay errores en la información. Aquí es muy común que, sobre todo en calores de formación y otros que vamos a ver en este video más adelante, haya errores. Bueno, entonces este es el valor que buscamos. Bueno, entonces regresamos acá. Entonces el calor de formación estándar para la metilamida en estado gaseoso es ese valor que veíamos allá, menos 28 kilojoules por mol. ¿Sí? De tal manera que el calor de reacción delta HR, como tenemos nada más un mol de metilamida, pues delta H del calor estándar de tu reacción, de esta reacción de formación, de esto que escribimos acá, pues es menos 28 kilojoules. ¿Sí? Entonces de esa manera se pueden obtener calores de reacción para reacciones de formación, y luego eventualmente nos va a permitir calcular calores de reacción para cualquier reacción. Esta es la base nada más. Entender qué es el calor de formación y cuál es la reacción de formación, y luego lo vamos a aplicar para obtener calores de reacción para cualquier reacción. Bueno, entonces la premisa es, utilizando esta información, de una vez voy a escribir cómo se calcularía para cualquier reacción. Esto nada más es el fundamento. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, entonces eso lo vamos a ver aquí.
Supongan que tenemos entonces cualquier reacción. Tenemos los reactivos. Digamos que está a 25 grados centígrados y una atmósfera. Y tenemos productos. ¿Sí? Y como está aquí, estamos limitados a condiciones estándar, pero como veíamos en el video anterior, una vez que conoces el calor de reacción a condiciones estándar, tú puedes calcularlo a otras temperaturas o a otras presiones. ¿Sí? Entonces, esta es la base de cómo puedes calcular calores de reacción para cualquier reacción. ¿Sí? Entonces, aquí está de manera general cualquier reactivo, cualquier producto, con la limitación nada más de temperatura y presión estándar. Entonces, lo que plantea el método es, como siempre, es trazar una ruta, pero utiliza los calores de formación que estamos viendo ahorita. Entonces la premisa es: ¿por qué no tomamos los reactivos y los transformamos en elementos constituyentes? ¿Sí? Y aquí pues debe haber, como sabemos, pues un cambio de entalpía asociado. El que queremos obtener pues es este. Entonces la primera parte de la ruta es los reactivos, transfórmalos en elementos constituyentes. Y lo vemos así como el ejemplo que está acá es: el reactivo pudiera ser la metilamida, pero entonces ahora haríamos la reacción en sentido contrario, nos iríamos hacia los elementos constituyentes. A eso se refiere. Lo que ya sabemos es que para la reacción en sentido contrario, el calor de reacción pues es el mismo menos 28, pero multiplicado por menos 1. Entonces si la reacción la hacemos al revés, ya sabemos que tenemos que multiplicar por menos 1. Y ese es el calor de reacción para la reacción inversa. Bueno, y una vez que estamos con los elementos también a 25 grados centígrados en la atmósfera, y lo siguiente es, pues de los elementos constituyentes obtenemos los productos. ¿Sí? Y pues debe haber un cambio de entalpía para esa parte. Esta parte sí sería así como está acá. Si la metilamida ahora fuera el producto, pues la reacción es como la escribimos primero, los elementos constituyentes, y nos pasamos al producto de interés. ¿Sí? Entonces es esta información y nada más la usamos a nuestra conveniencia. ¿Sí? Aquí es donde entran entonces los calores de formación. Para la parte de delta H2, pues aquí deben estar estos calores de formación. También para la delta H1, pero deberían de ser con signo negativo, porque estamos desformando el compuesto, vamos en la reacción reversa. Bueno, cosas que también hemos aprendido es, pues ese delta HR que quieres calcular, pues es la suma de tus dos procesos de tu ruta alterna. ¿Sí? De manera general, delta H1 pues es igual a esto. Como los reactivos son arbitrarios, pues delta H1 va a quedar especificado para una expresión que te permita expresarlo para lo que tú quieras. El menos que viene de este menos. Y vamos a hacer una sumatoria sobre los reactivos, metiendo el valor absoluto de su coeficiente estequiométrico y su entalpía de formación del compuesto en particular I. ¿Sí? Eso va a ser delta H1 y delta H2, pues ahí no hay un signo menos y es la reacción de formación como tal de elementos a productos. Igual el valor absoluto del coeficiente estequiométrico y la entalpía o el calor de reacción. Eso sería entonces delta H1 y delta H2. Y entonces de manera general la ecuación que vamos a utilizar pues es esta: delta HR son dos sumatorias, productos, coeficiente estequiométrico, calor de formación,
estándar menos reactivos. ¿Sí? Y esta es la ecuación entonces para calcular calores de reacción a partir de calores de formación, y es la que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Entonces se les olvide que este es el coeficiente estequiométrico del componente I, y el otro pues es el calor de formación de ese mismo componente. Vamos a hacer entonces un ejemplo donde apliquemos esta ecuación. Y lo vamos a hacer para esta reacción de deshidrogenación. Vamos a reaccionar etano en gas y vamos a producir etileno más hidrógeno. Entonces esto ya es una reacción, ya no es arbitraria, ya están ahí los reactivos y los productos, pero vamos a usar el método. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es aplicar la ecuación que está ahí en rojo, delta HR0 para esta reacción. Es el coeficiente estequiométrico del producto, que sería primero el etileno, sería 1. Voy a escribir aquí que ya como el 1 del coeficiente, y entonces el calor de formación de ese compuesto en gas más 1 de coeficiente del hidrógeno, y el calor de formación del hidrógeno como gas esa es la parte de los productos, que son 2, menos los reactivos. Y reactivos pues nada más tenemos 1, el valor absoluto del coeficiente pues es 1 también. Y el calor de formación del etileno, del etano, perdón, C2H6 gas. Bien, entonces ahí está la aplicación de la ecuación, y necesitamos entonces pues estos tres valores que los vamos a extraer de la tabla, más recomendablemente de la página web de la que hablaré en otro video, pero aquí pues lo vamos a extraer de la tabla. Entonces vamos a la tabla. Entonces esta tabla B1, voy a buscar el hidrógeno. Aquí está el hidrógeno. Es esta línea, y el valor pues es este que está aquí. Y como ven, para el hidrógeno el calor de formación pues es 0, y pues tiene que ver con que él así existe en la naturaleza. Entonces eso va a pasar con todos los elementos constituyentes, sus calores de formación siempre son 0. Bueno, y vamos a buscar entonces ahora el etano. Bueno, aquí empieza la tabla. Aquí está el etileno, y también está el etano. Entonces los voy a marcar aquí. Bueno, voy a hacer primero un poco más grande la tabla. Aquí está el etano, es esta línea, y el etileno también está por aquí abajo. ¿Sí? Entonces ahí están los valores
Aquí, por ejemplo, hay un error en el etano debería de ser menos, ¿sí? Entonces para el etano es menos 84.67 y para el etileno gaseoso es 52.28. Entonces ya tenemos la información. Entonces ya sustituyendo los valores, ya establecimos que este es 0, entonces este no va a contribuir. El 1 pues lo voy a seguir escribiendo. El calor de formación del etileno es 52.28 menos 1 por este que le falta un signo en la tabla, que es menos 84.67. Entonces el resultado es 136.95 kilojoules, porque este coeficiente pues tiene unidades de mol. ¿Sí? Entonces ese sería el calor de reacción para esta reacción, y como ven pues es una reacción endotérmica. Bueno, ¿qué pasa con el otro método? Este es un método. Hay otro método que lo voy a poner aquí, su título es cálculo de calor de reacción a partir de calor de combustión. ¿Sí? Pues ahora es un calor de combustión y voy a definir ese calor de combustión. Calor estándar de combustión es el calor estándar para una combustión completa. Ya sabemos que es una combustión completa. Es el calor estándar para una combustión completa de un combustible para formar CO2 gaseoso y agua líquida, que es como definimos previamente en el capítulo 4 la combustión completa, a 25 grados centígrados y una atmósfera. Ese es el calor estándar de combustión. La reacción pues ya la conocemos. Antes de pasarnos a la tabla a ver dónde está esa información y cómo utilizamos para calcular calores de reacción, voy a escribir este comentario. Si el combustible tiene azufre, pues se produce SO2. Si el combustible tiene nitrógeno, pues se produce N2. ¿Sí? Eso en caso pues que haya combustibles que tengan estos componentes también, no solo el clásico carbono e hidrógeno. Entonces vamos a buscar en la tabla el calor de combustión. Está representado con delta HC circunflejo y el 0 de estándar, y específicamente voy a buscar el de la acetona en forma de gas. Entonces vamos otra vez a la tabla. Aquí está la acetona. Aquí sí no va a poder hacer ya mucho zoom. Aquí está la acetona. Y el calor de combustión es esta tabla, es esta columna, perdón, la última de la tabla. Ahí está el delta HC circunflejo 0, también unidades de kilojoules por mol. Y similar al calor de formación, aquí en la acetona, por ejemplo, pueden ver el valor si es acetona líquida o si es
Ahí se me hace que estoy marcando otros. Si es acetona gaseosa es este valor, si es líquida es este valor. Entonces el que escribí es para acetona gaseosa, es el valor de menos 1821.4. Entonces ese es el valor de combustión para la acetona en particular. Aquí lo escribo para acetona en forma de gas. Pues es igual a menos 1821.4 kilojoules por mol. Y como sabemos, esa reacción pues es la reacción de combustión. La voy a escribir por aquí. Sería C3H6O, que es la acetona en gas, que reacciona con oxígeno en gas y produce CO2 gas más agua líquida. Si la balanceamos, serían 4 de este, 3 de este y 3 de este. ¿Sí? Entonces esta es la reacción de combustión completa, que ya conocemos, y el calor de esa reacción pues es el calor de combustión para la acetona en este ejemplo. Bueno, lo que podemos ahora hacer es algo similar a lo de calores de formación, es decir, tener una reacción en particular, en general más bien, cualquier reactivo. Quiero formar productos. Ya sabemos que estamos nada más en condiciones estándar, porque los calores de combustión y de formación están nada más en la tabla, están en condiciones estándar, y queremos calcular pues cuál es el calor de reacción de esta reacción general. ¿Sí? Entonces ahora la premisa es: ¿por qué no combustionas los productos? Y producimos, pues le voy a llamar productos de combustión, que ya va a depender de qué son tus reactivos. Serán los productos de combustión. Si solo es carbono e hidrógeno, pues tendría CO2 y agua, y puedas tener otras cosas, pero se refiere, los productos los vamos a quemar, los vamos a combustionar. Debe haber un delta H1 asociado, que debe ser entonces los calores estos de combustión, ¿sí? Porque es la reacción así tal cual. Tengo mis reactivos y produzco, voy en esta dirección. Y ya que tenemos los productos de combustión, pues hacemos una descombustión, hacemos la reacción inversa para obtener los productos. Aquí habría un delta H2. Como es la reacción inversa, si este es delta HS, pues ya saben que si la reacción la hacemos hacia acá, pues el de aquí es delta HC, el mismo, pero de signo negativo. Entonces deben ser entalpías de combustión, pero de signo contrario. ¿Sí? Bueno, y al final pues vamos a terminar con una ecuación similar al método de calor de formación. La suma de delta H1 y delta H2 pues te debe dar delta HR, que es lo que quieres calcular. Entonces delta HR0 es delta, bueno, sería delta H1 y delta H2, igual que en el caso anterior, pero ahora pues ahí están involucradas reacciones de combustión. Ya el resultado final, delta H1 sería también una sumatoria sobre los reactivos, el valor absoluto del coeficiente estequiométrico y el calor de combustión en particular, menos una sumatoria sobre los productos. Los productos ahora en este caso son los que llevan este signo menos.
coeficiente estequiométrico y calor de combustión. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación general para cualquier reacción para calcular calor de reacción utilizando calores de combustión. Apliquémosla para el mismo ejemplo, para este ejemplo de la deshidrogenación. Pero ahora voy a aplicar primero, voy a escribir la ecuación otra vez. La reacción es esta: C2H6 gaseoso, C2H4 gas y H2 gas. Entonces primero voy a escribir la fórmula, y lo que me dice es primero es el producto del coeficiente estequiométrico por el calor de combustión para los reactivos. ¿Sí? Entonces sería 1, y el calor de combustión para el etano en forma de gas. Nada más hay un reactivo, entonces su materia solo tiene un término, y luego menos los productos y el mismo producto, coeficiente por calor de combustión. Entonces sería menos 1, calor de combustión del etileno en forma de gas, menos 1 otra vez, el calor de combustión del hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Entonces necesitamos esos tres valores y los voy a buscar entonces en la tabla de 1. El etano, pues ya los tenemos aquí marcados. Aquí está el etano, y tomaríamos este valor de acá para gas. Este también tiene un error, este es signo negativo, menos 1559.9 es el calor de combustión del etano. Y el etileno si no tiene error en el signo es este de aquí. Los calores de combustión, como ven, todos son negativos, por eso es que hay un error ahí. Entonces para el etileno sería este de aquí, menos 1410.99 kilojoules por mol. Y el hidrógeno, en este caso el hidrógeno sí lo podemos combustionar, entonces sí debe tener un valor que está aquí, que es este, y este pues también tiene un error, es menos 285.84. Entonces regresamos y voy a escribir aquí los valores. Bueno, aquí voy a escribir los valores. Lo voy a escribir ya completo de una vez. Entonces delta HR0 es el 1 por menos 1559.9, luego menos 1 por menos 1410.99, menos 1 por menos 285.84. Si hacen las operaciones, el resultado es 136.93 kilojoules. ¿Sí? Ese será el calor de reacción. Vamos a compararlo con el valor que obtuvimos del otro método. Y como pueden ver, pues son muy parecidos. Aquí se termina entonces esta parte teórica, o el método para calcular calores de reacción con estos dos métodos, el calor de formación y de combustión.